¿qué tal? Bienvenidos. La mayoría de los docentes que integran el claustro de profesores de la Escuela Judicial son jueces y magistrados expertos en distintos campos del derecho, aunque también hay académicos y especialistas nacionales y extranjeros. ¿Cómo ha evolucionado la forma en que imparten su cátedra? Hoy analizaremos cómo ha ido cambiando el método de enseñanza a través de una plática con un profesor con 2 décadas de experiencia como impartidor de justicia. Soy Verónica González, comenzamos. Y está con nosotros el magistrado Manuel Rojas Fonseca. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, fue secretario de Tribunal y de Juzgado y también en la primera sala de la Suprema Corte y en el Pleno del Máximo Tribunal. También ha ocupado cargos administrativos en el Consejo de la Judicatura como visitador judicial. Él fue designado como juez de distrito en 1997 y a partir del año 2000 es magistrado de circuito. Casi 2 décadas ya como impartidor de justicia. Bienvenido. Muchas gracias. Magistrado, pues para hablar sobre este tema de los profesores, de los métodos de enseñanza, sabemos que usted estuvo en este curso de especialidad judicial en el entonces instituto especializado que dirigía la Suprema Corte de Justicia, esto más o menos en 1988. ¿Cómo era en esa época la formación de los secretarios, de los futuros jueces? Bueno, yo puedo considerarme afortunado porque en esa época, en 1988, yo era abogado postulante. Y de alguna manera, a través de la lectura de los libros, me enteré de la existencia del instituto, ¿verdad? Que entonces estaba adscrito a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y busqué la manera de entrar al instituto, hice mi solicitud y ya me dijeron que solamente tenía que esperar resultados. Fui afortunado, ingresé al grupo B, precisamente de la generación 1988. Y en eso entonces era muy diferente totalmente a lo que ahora es. Nosotros no en sentido peyorativo, lo aclaro, le decíamos la escuelita. ¿Por qué? Porque era pequeña, ¿no? Eran 4 aulas exactamente, ¿verdad? De no más de 50 alumnos. Vamos a decirlo en buen sentido, era light la enseñanza. Jueces y magistrados nos daban clase de acuerdo a lo que ellos consideraban sus experiencias o la materia propia que les era asignada, y comentaban algunos asuntos, excepcionalmente llevaban algunas sentencias, y fundamentalmente era platicar sobre la materia y sus experiencias como juzgadores. Usted que venía, digamos, como externo, no tenía esa experiencia ya en los tribunales, ¿cómo apreciaba usted el Poder Judicial, ya que se acercó y que empezó a conocerlo de cerca? Bueno, el Poder Judicial Federal yo lo admiraba desde antes, ¿no? Como muchos abogados postulantes ve uno el trabajo tan distinto, el fuero federal al fuero común, y esto me hizo también ver que yo no conocía la materia del amparo, y por eso busqué entrar al instituto. Y además desde antes, con motivo de mi tesis que hice sobre la expropiación de la banca mexicana y los juicios de amparo correspondientes que hubo con este problema, entonces eso me motivó mucho a estudiar más amparo, derecho constitucional, y a querer ser secretario de un juzgado de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal. Y entonces, desde luego, pues lo veía, para mí, caminar en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación era todo un privilegio en los edificios, y también me sentía privilegiado de estar en el instituto. Desde luego también reconozco que adquirí sabiduría, sapiencia de los maestros de ese entonces, ¿verdad? Y algunas cosas que evidentemente, como yo no era secretario ni de juzgado ni tribunal, pues sí me servían, me eran muy útiles para mi labor de abogado postulante. Y todo, en estos años hemos visto cómo ha ido evolucionando los métodos de enseñanza una vez que se logra la creación de lo que ahora ya es el instituto, y con el antecedente, ¿no?, de este instituto de especialización judicial. Ahora ya hay cursos para actuarios, ¿no?, cursos para secretarios, ya de manera muy dirigida, ¿no? ¿Cómo ha visto usted esa evolución en la forma de enseñanza, en cómo se forma, ¿no?, a los futuros jueces? Bastante bien. Yo fui inscrito inicialmente como magistrado al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que se encuentra en la ciudad de Puebla. Y tuve la fortuna de que se me invitara ahí a participar precisamente como maestro del instituto. Para entonces, ¿verdad?, ya me daban un programa, ya las instalaciones eran más amplias, no obstante ser Puebla, ¿verdad? Se cuidaba mucho que el maestro siguiera el programa. Y recuerdo, por ejemplo, que empecé yo con la clase de Derecho Constitucional, que se me llamaba materia de Derecho Constitucional, pero realmente
era derechos humanos, derechos fundamentales, lo que nosotros conocíamos antes como garantías individuales. Después se modificó el programa y entonces sí ya se hablaba Distrito Federal, Federación, Soberanía, división de poderes, etcétera. Pero luego todavía más se dijo, no vamos a hablar de la clase tradicional de derecho constitucional, sino ver la Constitución como una norma, como un conjunto de principios y valores. Y entonces yo vi todo ese cambio pues, de manera bastante positiva. Y actualmente no se diga, actualmente incluso el instituto cuida mucho la evaluación de los alumnos, que se siga al pie de la letra el programa hasta donde sea posible, porque los alumnos son evaluados desde el centro hacia las extensiones del instituto. Nosotros como maestros de las extensiones evaluamos al alumno, pero una evaluación que se toma mucho en cuenta es la que viene aquí del centro del instituto. Magistrado, vamos a hacer una pausa y de regreso seguimos conversando sobre este tema, en particular también lo que tiene que ver, por ejemplo, con los concursos, ¿no? La forma en que designaban antes a los jueces y ahora cómo a través del instituto, ¿no? También colabora con el Consejo de la Judicatura Federal para llevar a cabo estos concursos de jueces y magistrados de circuito. Vamos a la pausa y regresamos con más información. No se vaya, estamos en Escuela Judicial, regresamos con más. Regresamos. Continuamos. Bien, ya estamos de regreso platicando con el magistrado Rojas sobre este asunto de la formación de los jueces, los métodos de enseñanza que aplica la Escuela Judicial y que en ese entonces era Instituto de Especialización Judicial. ¿Cómo se seleccionaba a los jueces en ese entonces? Se lo pregunto porque ahora ya hay todo un método, ¿no? Y en el cual participa pues muy de lleno el Instituto de la Judicatura Federal en estos los concursos. ¿Cómo era antes? Sí, antes de la reforma de finales de 1994, normalmente el secretario de Juzgado y Tribunal iba a ser secretario de esto y cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahí los ministros, ¿verdad? Cada ministro tenía la oportunidad de nombrar a un juez, a un secretario, para que fuera juez de distrito. Y entonces, pues había toda una carrera judicial de ser secretario de Juzgado, de Tribunal y secretario de estudio y cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que anteriormente eran secretarios de pleno y de sala, actualmente ya no. De esta manera, pues vamos a decirlo, era el respaldo de la experiencia, del conocimiento que tenía el ministro de su secretario, que consideraba que ya estaba preparado para ser juez de distrito. Exactamente, entonces no había un examen como ahora lo hay, no había concursos, no había cursos de capacitación tan especializados como afortunadamente actualmente lo existe. Y entonces pues era una situación empírica y de mero conocimiento del ministro hacia el secretario. ¿Por qué era importante que se diera esta evolución para las personas que nos ven a través de Canal Judicial, ¿no? Porque ahora el que se cuente con un procedimiento transparente, ¿no? El que esté más abierto, haya más oportunidad para que quienes quieran aspirar a ser jueces, ¿no? Tomen este curso de secretarios, puedan después ir avanzando en su carrera judicial. ¿Por qué era importante caminar hacia allá? Bueno, al hablar de que había un privilegio de llegar a la Suprema Corte y con muchas posibilidades de ser juez de distrito, a su vez había muchos secretarios de tribunales colegiados, sobre todo del interior de la República, que no fácilmente podían acceder a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y brillantes secretarios con mucha experiencia, pero que veían dificultades. En el sistema anterior se les consideraba, pero muy poco a ellos, fundamentalmente eran los que estaban aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces, actualmente, dada la necesidad y el expansionismo tan grande que ha tenido el Poder Judicial de la Federación, es necesario ya nombrar a muchos jueces y magistrados. Y para esto, pues es necesario también una debida capacitación, no solamente contar con la experiencia de la labor jurisdiccional, sino una capacitación. Incluso se ha dado la situación de concursos abiertos, que gente que no prácticamente está en la labor jurisdiccional, pero que tiene experiencia como abogado postulante, como académico, precisamente también puede concursar, puede capacitarse y a través de un concurso, por su experiencia, por sus conocimientos, puede llegar.
Yo no tuve la fortuna de participar ni en curso ni para juez ni para magistrado, pero sí he comentado con compañeros que tomaron estos cursos y desde luego que nutrieron mucho, aparte de la experiencia, la capacitación que se dio, llegaron más preparados para ser titulares. Decía que como fue su caso porque usted venía externo, ¿no? Como abogado litigante, Sí. ya le había tocado. Magistrado, ahora retomando el asunto de la capacitación que usted menciona y que ya nos comentaba que usted es profesor de esta escuela judicial y de las materias que le ha tocado impartir, se ha especializado en esta área administrativa, ¿no? Sí. ¿Cómo se imparte esta capacitación, esta especialización? Bueno, actualmente el instituto incluso nos da guías, ¿verdad?, sobre métodos y técnicas de enseñanza que se sugiere que nosotros sigamos y en la medida de lo posible debe ser así para que sea más eficaz, ¿verdad?, de retroalimentación la enseñanza. Incluso hoy en día hay algo que se llama portafolios de evidencia donde se provoca que el alumno a través de la experiencia y de la investigación logre un mayor conocimiento y enriquecer y nutrirse más del conocimiento que tiene en el aula porque el tiempo es muy poco el que tiene que estar en razón de su labor, de su trabajo, pero ya él por sí mismo después tiene que cumplir con su portafolio de evidencia, investigar, analizar y llevar a la clase ese resultado que él tuvo. Entonces, desde luego que ya la retroalimentación y la comunicación alumno-maestro es mucho mayor, ya no es un sistema dogmático de mera exposición del maestro, donde él se impone y él habla, sino que se busca la participación del alumno, una interacción, ¿verdad? Y que él también pueda exponer sus ideas, su propia experiencia. Y entonces esto, desde luego, enriquece mucho. Yo actualmente tengo la fortuna de dar las materias de redacción judicial, que también se ha fortalecido mucho, porque antes era gramática y se daban algunos tintes, ¿no? Algunas ideas de cómo redactar o cómo expresarse, ¿no? Y ahora con la materia de redacción judicial es bastante útil para la labor del abogado. Otra es, en razón de que estoy adscrito a la materia administrativa, pues es el amparo en materia administrativa y fiscal, que normalmente a los abogados se les hacen materias un poco áridas, por alguna razón a la mayoría de los abogados no les gusta mucho la materia fiscal, ¿verdad? Pero a otros sí nos gusta. Es complicada, ¿no, magistrado? Pues es Para que te no guste, sabe. es que te guste. Digamos que a la mayoría le llama mucho la atención el derecho penal. Después del derecho penal, el derecho civil. Y muy pocos, ¿verdad?, el contencioso administrativo o el fiscal. Y entonces, pero es necesario, es parte de la labor jurisdiccional. Y es la mayor cantidad de asuntos incluso, ¿no?, que revisan los tribunales y juzgados federales, la materia administrativa. En los juzgados de distrito el amparo por excelencia es el amparo contra leyes, el amparo en materia administrativa. Y el amparo contra leyes por excelencia es en materia administrativa. La inconstitucionalidad de leyes viene en materia fiscal y administrativa, mucho menos en penal, en civil o en materia de trabajo. Y entonces por eso es muy importante capacitarse sobre estas materias y veo que cada vez hay más cursos de especialización sobre esto, incluso ahora hay unos talleres precisamente sobre cómo redactar sentencias en materia de amparo contra leyes, lo que es bastante útil. Vamos a hacer una segunda pausa y regresamos con esto de la capacitación y para que nos explique cómo se hace tiempo, cómo se da tiempo un magistrado o un juez para, además de resolver todos sus asuntos, que sabemos que son muchos, poder participar como académico, como profesor de esta escuela judicial. Vamos a la pausa y regresamos con eso y con la agenda de la escuela judicial, así que no se vaya, regresamos con más. Regresamos. Continuamos. Ahora tome nota, le tenemos un adelanto de los eventos programados para los siguientes días aquí en la Escuela Judicial y regresamos con las conclusiones del tema de hoy, profesores y métodos de enseñanza, nuestra entrevista con el magistrado Rojas Fonseca. Informe Anual de Actividades 2016. El miércoles 16 de noviembre,
el magistrado Salvador Mondragón Reyes, director del Instituto de la Judicatura Federal, rendirá su informe de actividades 2016. La cita es a las 18 horas en el edificio Espejo del Consejo de la Judicatura Federal, ubicado en Avenida Revolución 1886, Colonia San Ángel, Ciudad de México. Conferencia: la reparación integral en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El doctor Pablo Saavedra Alessandri, secretario de la Corte Internacional, dictará la cátedra este miércoles 16 de noviembre a las 8:30 de la mañana en el edificio sede de la Escuela Judicial. Examen ordinario de aptitud para secretario de juzgado de distrito o tribunal colegiado y actuario del Poder Judicial de la Federación. Se realizará el viernes 25 de noviembre. La convocatoria puede ser consultada en la página del instituto www.ijf.cjf.gov.mx. Estamos en la parte final del programa conversando con el magistrado Manuel Rojas Fonseca y le preguntaba yo en el bloque anterior, ¿cómo se da tiempo un impartidor de justicia? Sabemos que la cantidad de asuntos no es menor. ¿Y cómo hacen tiempo para que además puedan dedicar a esto de la cátedra, a la capacitación de los secretarios aquí en la Escuela Judicial? Bueno, yo creo que la labor de un abogado, como la de muchos profesionistas, nunca debe uno dejar de estudiar, ¿verdad? Siempre hay que estarse preparando, capacitando, estudiando por uno mismo. Ahora, si te dan la oportunidad o te invitan a colaborar en la Escuela Judicial, pues qué privilegio, ¿no? Y esto lo obliga a uno entonces a tomar un temario, a retomar los libros, a estructurar una clase, y esto ayuda incluso para el trabajo y se disfruta. Se disfruta, es cierto que son horas extras al trabajo, porque si no das clase, pues no tienes que llegar tan temprano y no tienes que después estar calificando exámenes o preparando el temario. Elaborando por ejemplo, a mí me gusta mucho utilizar el PowerPoint y entonces presentárselas a los alumnos, todo para que sea más fácil, para que sea no solo auditivo, sino visual. Y pues es un gusto que uno tiene. Es cierto que son horas extras, pero también se disfruta y es parte, lo veo yo como parte de mi labor, como parte de mi preparación personal, como parte de mi trabajo. Magistrado, comentaba hace un momento sobre talleres para mejorar la redacción de las sentencias y es un tema que se ha venido discutiendo, me parece muy interesante, sobre todo para las personas que no somos especialistas, ¿no?, en estos temas. Consultar una sentencia, bueno, pues está en un lenguaje muy especializado, pues no nos sirve de nada, por ejemplo, que esté accesible por internet, ¿no? Y en estos talleres que usted comentaba, ¿cómo se da esta capacitación o cuál es el objetivo para esto? Bueno, desde el curso básico de secretarios hay una materia que se llama redacción judicial que yo comentaba, donde precisamente se retoma esto de la lingüística, de la redacción, que parece ser que todos lo supiéramos, pero no es cierto. Lamentablemente nuestros profesores de la educación básica no tenían esa preparación suficiente para transmitírnosla a nosotros. Y entonces lamentablemente vemos hoy en día que llegamos a ser profesionistas, pero tenemos deficiencias en esta materia. Y esto hace necesario, sobre todo en los abogados, a través del lenguaje o lo escrito, pues que tengamos que prepararnos y capacitarnos para ello. Y el instituto ha jugado un papel muy importante con esta materia de redacción judicial, a la que le da importancia por el tema de horas que se dedica en el curso, y a través de otros talleres que han pedido los propios alumnos después de un diplomado que se llama Taller de Redacción de Sentencias. Y entonces es fundamental. Yo recuerdo que antes, y quizá ustedes también, veíamos sentencias que toda la hoja era un párrafo, no había puntos y aparte, ¿verdad? Y hoy en día yo preguntaría, ¿quién sabe manejar el punto y seguido o el punto y coma? ¿Qué tanto sabemos entre sujeto o el verbo, ¿no? Complemento directo, complemento indirecto y complemento circunstancial? Una vez que sabemos identificar perfectamente estas partes del enunciado, sabemos usar los signos de puntuación. Y actualmente, pues bueno, yo por la materia que doy leo uno, es que el sujeto es muy largo, ¿verdad? Porque es un director jurídico de la subsecretaría, bla, 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 y le pone uno coma. Y no hablamos así, no hablamos después del sujeto, entre el sujeto y el verbo no debe haber una coma. Y esa cuestión tan sencilla, la escribimos. No la expresamos oralmente, pero sí escrita.
Y entonces esto es cosas tan sencillas así, manejar los puntos y aparte, el punto y coma, distinguir las partes de enunciado, son principios básicos para que podamos redactar mucho mejor. ¿Qué le dicen sus alumnos? Dice usted, es muy importante la retroalimentación. Sí, ellos quedan muy contentos y lo que se dice, estos cursos son tan comprimidos por el tiempo que se tiene, que lo que se toman son bases para que a su vez ellos mismos continúen con el estudio y la investigación. Yo lo que hago es que ya afortunadamente ahora todo lo podemos guardar electrónicamente, claro, y entonces se quedan con el material impreso para que ellos lo copien en sus computadoras o se lo comparten a través del correo electrónico que luego forma el grupo, y entonces de ahí puedan retomar, continuar, porque en una clase no se nos queda grabado, es cuestión práctica. Claro. ¿Cómo va uno a aprender a redactar sentencias? Pues redactando sentencias. ¿Cómo les digo yo? ¿Cómo voy a tomar clases de natación fuera de la alberca? No se puede, tengo que estar practicando en la alberca constantemente. Es un ejemplo muy claro, lo mismo sería para redacción de sentencias. Mucha práctica. Bien, pues a manera de conclusión, magistrado Rojas Fonseca, usted ya nos dimos cuenta, ¿no?, cómo a lo largo de su trayectoria como impartidor de justicia ha estado al tanto de esta capacitación. ¿Hacia dónde debería de ir el modelo educativo que tiene la Escuela Judicial en cuanto a esta capacitación? Hablando un poco más en específico lo que tiene que ver con la materia administrativa, ¿no? ¿Hacia dónde va? Lo que cuestiona es que seguimos con la situación del tiempo. Lamentablemente, es el gran reto, digamos. La mayoría de los alumnos son oficiales judiciales o actuarios o secretarios, y entonces exactamente es como está. Por eso el programa está diseñado para que el alumno después de la clase tenga que investigar. Entonces, que siga así como va el instituto, fortaleciendo sus programas, retroalimentando a los propios profesores, escuchando las opiniones de los alumnos sobre cómo mejorar, y de los maestros, ¿verdad?, cómo mejorar, y se está haciendo. Yo creo que debe ser una constante capacitación tanto alumno como profesor, y hacia dónde debemos de ir a preparar, ahora con el nuevo sistema acusatorio oral, pues precisamente a preparar al alumno para estos nuevos retos que ya se enfrentan. Yo recuerdo incluso cuando se hablaba de los tratados internacionales que muy poco se aplicaban en las sentencias, decía, pues, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues hablar de tratados internacionales, y se está haciendo. Se está haciendo, no solo quedarnos en lo interno, sino en lo global, y continuar de esta manera. Y les va planteando nuevos retos, ¿no? Como decía, el nuevo sistema de justicia penal, ahora la oralidad, ahora esta forma de expresarse, además de que todavía hay partes que se tienen que redactar, pues ahora tienen que adquirir otras nuevas habilidades, ¿no? Y es un reto que tiene que cumplir el instituto, creo que ahí tiene una tarea muy importante. Así es. Pues, magistrado Manuel Rojas Fonseca, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este programa, y ya estaremos pendientes de la materia administrativa y de qué es lo que se vaya dando aquí en la Escuela Judicial. Muchas gracias. A ustedes. Hasta luego. Gracias a usted también por su atención. A nombre del equipo de producción, le agradezco su atención y le recuerdo que lo esperamos la próxima semana con las actividades académicas de la Escuela Judicial. Soy Verónica González. Quédese en la señal del Canal Judicial.